Día de hoy, 3 de diciembre de 2024, comenzaremos una jornada más de nuestras neurocharlas y sin más comenzaremos. Presentaré a la ponente, su tema y también su biografía resumida porque es bastante extensa. Pues bueno, damos la bienvenida a Diana Gabriela Arias Ilimuri con el tema Neurolingüística y propiedades y funciones del lenguaje humano. Pero ¿quién es Diana Gabriela? Es estudiante de último año de la carrera de Lingüística e Idiomas, mención ciclo diferenciado de lenguas extranjeras. Tiene una especialidad en lengua francesa, cuenta con una formación externa en idiomas, tanto en lengua inglesa, en el Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas, CETI, en La Paz, Bolivia, además de lengua francesa en la Alianza Francesa en La Paz. Sin embargo, cuenta todavía con un mayor dominio de la lengua italiana que estudió en la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un gusto tenerte, Diana. Por favor, este espacio es todo tuyo y todas y todos estamos atentos para escucharte toda la información que tienes para nosotros. Ok, muchas gracias, Edith. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Bueno, como les comentaba Edith, yo les voy a exponer lo que es la neurolingüística y las propiedades y las funciones del lenguaje humano. Para ello les voy a compartir lo que es la pantalla, así que si pueden ver, me dicen, de un ratito. Aquí está. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Ahora sí. Ok. Ya. Ahora vamos a ir a la parte de acá y les muestro mi presentación. Ya. Bueno, al inicio, como tal, les voy a exponer todo lo que es mi tema y pues al final vamos a ir a la parte de preguntas o dudas si tienen alguna duda por ahí. Ahora, el tema central es neurolingüística y las propiedades y funciones del lenguaje humano. Mostrándoles un poquito de esto, les voy a mostrar lo que es el contenido que les voy a exponer, que está basado en dos áreas específicamente. El primero, que es la neurolingüística, donde les voy a exponer qué es la neurolingüística, las áreas del cerebro que procesan el lenguaje, el área de Wernicke, el área de Broca, las afasias que existen dentro del lenguaje y también otras patologías que se presentan dentro del lenguaje. Después, el otro tópico que voy a manejar como tal es el lenguaje humano, donde vamos a ver la diferencia entre lengua, lenguaje y habla. Vamos a ver las propiedades del lenguaje, las funciones del lenguaje, también lo que son los niveles de la lengua, el signo lingüístico y también un poco de relativismo lingüístico. Ahora, como tal vez los últimos tópicos se les hayan parecido bastante raros, sí, se entiende porque son algo muy ligado a lo que es la lingüística ya internamente, pero les voy a explicar eso de forma un poco resumida. Ahora voy a comenzar con lo que es la neurolingüística. La neurolingüística es una ciencia interdisciplinaria que ha tenido desarrollo desde el siglo XX. Esta neurolingüística como tal estudia la relación que existe entre el cerebro y el lenguaje. También lo que son las diferentes áreas que procesan el lenguaje, como es el área de Wernicke y de Broca. Dentro de estas áreas, la neurolingüística va a analizar lo que es la producción, la comprensión del lenguaje humano y también el procesamiento del lenguaje como tal. También, aparte de ello, va a estudiar lo que son las afasias y las patologías del lenguaje. Dándoles un pequeño concepto de lo que es ello, las afasias son problemas que surgen dentro del área de Wernicke y de Broca, que pueden surgir por problemas que ha habido a nivel cerebral dentro de esas dos áreas que van a causar repercusiones dentro de lo que es la comprensión y la producción del lenguaje. Ya en las patologías se da lo mismo. Se presentan por un daño cerebral en estas dos áreas. Ahora, específicamente les voy a mostrar dónde están estas dos áreas, de Wernicke y de Broca. Inicialmente les voy a mostrar lo que es el área de Brodmann, que es una división que se realiza de todo lo que son los fragmentos del cerebro, que ha sido creado por Corbiden Brodmann y está dividido por 52 áreas, contando las áreas del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Estas áreas de Brodmann se definen basándose en lo que es la citoarquitectura, que va a dividir todo lo que es el cerebro mediante una estructura, mediante la estructura de las células nerviosas de cada región. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza toda esta división a nivel cerebral? El hecho de que
Todos los fragmentos que existen dentro de las áreas de Brodmann tienen diferentes funciones y diferentes estructuras. Dentro de las funciones podemos encontrar lo que son las funciones ejecutivas, motoras, emocionales, sensoriales, somotosensoriales, también lo que son áreas ligadas a las emociones y todo ello. Ahora, específicamente las dos áreas que les comentaba se encuentran en lo que llegaría a ser el área 22 y 42 de Brodmann, en el caso del área de Wernicke, y en el área de Broca, que se encuentra cerca del área 44 y el área 45. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza estas dos áreas? Inicialmente con la de Wernicke, esta área se encuentra, como les comentaba, en el área 22, 42 de Brodmann. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria y en la parte posterior de la circunvalación del lóbulo temporal. Luego, el área de Broca se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, más o menos por el lóbulo temporal como tal. Y como les decía, está en el área 44 y 45. Ahora, estas dos áreas tienen dos diferentes funcionamientos. ¿Ya? El área de Wernicke se va a encargar de todo lo que es la comprensión del lenguaje en su modalidad hablada como escrita. ¿Ya? También va a participar en lo que es la semántica. Para los que no sepan lo que es la semántica, se basa en lo que es el significado de las palabras como tal o los conceptos que se utilizan. Va a trabajar con ello y también va a ser como un intercambio, o sea, va a analizar lo que es el significado externo que va a concebir del exterior y también el significado interno que puede llegar a ser asociado por un campo de experiencia individual, ¿ya? Y también va a planificar lo que es la producción del discurso, tanto en lo semántico como en lo pragmático. Como les decía, lo semántico es lo ligado a los significados convencionales y lo pragmático ya es algo un poco más complejo. La pragmática va a abarcar lo que son los mensajes ocultos que se encuentran dentro de los enunciados, oraciones y otro tipo de construcciones oracionales, como por ejemplo, supongamos que alguien le dice a mi amigo que es feo, ¿ya? Mi amigo le puede responder directamente, tú igual eres feo, pero para no ser alguien tan directo, va a agarrar y le va a decir como que tú tampoco eres tan lindo. Entonces ahí ya hay un mensaje implícito, es un mensaje como que está oculto, como que no da la verdadera esencia, o sea, no da el mensaje real que se quiere decir, sino lo oculta tras lo que puede ser la ironía, tras lo que puede ser el sarcasmo y otras figuras literarias. Y así. Ahora, el área de Broca también tiene sus funciones. Más que nada se basa en lo que es la producción verbal del lenguaje, ve el aspecto de la morfosintaxis. Lo que es la morfosintaxis es todo lo que es la estructura de las oraciones y la morfología se basa en la estructura de las palabras. Por ejemplo, las palabras tienen lo que son los morfemas, tanto flexivos, tanto derivativos, tienen la raíz lexical y lo que es la sintaxis se basa ya en la estructura de esas palabras, es decir, cómo todas esas palabras unidas forman una estructura que tiene un significado aparente, ¿ya? Esa sería la morfosintaxis como tal. Y también, como les decía, el área de Broca también va a ver lo que es la comprensión de las estructuras sintácticas y cómo estas cumplen un rol dentro del procesamiento de los verbos. Esto de los verbos es un poquito complejo por el hecho de que uno puede pensar ya, un verbo es fácil de comprender, pero no. En realidad un verbo tiene muchas desinencias verbales, es decir, muchas variaciones según los diferentes modos temporales que hay. Imperativo, indicativo, subjuntivo, ¿ya? Igual los diferentes tiempos verbales que hay, pasado, presente, imperativo, no, perdón, pasado, presente, futuro, futuro simple, futuro compuesto, pasado compuesto, imperfecto, pluscuamperfect o pluscuamperfecto. Entonces hay diferentes tiempos verbales y modos verbales, entonces esto de los verbos es un poquito más complejo de lo que podemos ver generalmente. Y dentro de la planificación, también esto del área de Broca se va a encontrar, perdón, se va a encargar de lo que es la planificación y la programación de los movimientos necesarios para las articulaciones. Para esto va a utilizar mucho lo que es el sistema fonador. Nosotros tenemos un sistema fonador que está compuesto por ciertos órganos, los cuales van a agarrar y modificar lo que es el aire para que se den un determinado número de sonidos o un determinado sonido como tal, ¿ya? Ahora, luego de haberles explicado esto de las funciones, quiero irme a la parte más interesante, que es de la parte de las afasias, ¿ya? Como les decía, cuando hay algún tipo de problema que se presenta dentro de estas dos áreas, se va a dar lo que es una afasia.
que estas afasias se dan de forma diferencial según sea el área de Wernicke y de Broca. Tienen diferentes consecuencias como tal. Por ejemplo, dentro de la afasia que se encuentra en la parte de Wernicke, que también es considerada como afasia fluente, va a causar esta afasia que los pacientes que la padecen no puedan comprender las palabras ni reconocer los símbolos auditivos, visuales ni táctiles. También va a causar una alexia, es decir, una pérdida de la capacidad para leer las palabras, ¿ya? Y justamente esto va a ser causado por el hecho de que hay un trastorno dentro del giro temporal póstero superior del hemisferio dominante del lenguaje, ¿ya? Es decir, el área de Wernicke. Por esa razón es que se van a dar todos estos problemas, como no comprender las palabras y el hecho de la pérdida de la capacidad para leer las palabras. Dentro de los síntomas más conocidos que podemos ver dentro de esto, podemos ver que las personas pueden pronunciar normalmente, o sea, pueden pronunciar de forma normal y con fluidez, pero no conocen el significado ni lo pueden relacionar, o sea, no reconocen el significado de las palabras que están diciendo, ni tampoco pueden agarrar y crear estructuras que tengan un sentido semántico, ¿ya? Eso va a crear un revoltijo de palabras, una ensalada de palabras. Es decir, por ejemplo, que yo les voy a decir, como ejemplo, que he ido ayer a pasear a mi perro, pero al final no me he visto con mi novio em, porque estaba bastante enojada con mi mamá debido a que tenía tarea. O sea, todo lo que acabo de decir no tiene como tal un sentido semántico, sino que es una mezcolanza entre varias estructuras sintácticas, que por estructura sí tiene coherencia, pero si mezclas todo ello no tiene un sentido semántico. Y así. Ahora vamos a ir a lo que es la afasia de la expresión del área de Broca, o también afasia no fluente. Dentro de esta afasia se va a presentar lo que es una alteración de la capacidad para producir palabras. No se va a ver afectado lo que es la comprensión, tampoco se va a ver afectado la parte de la conceptualización de las palabras a nivel semántico, pero sí se va a producir también lo que es una grafía, que es una pérdida de la capacidad para escribir y un deterioro en lo que es la lectura oral, ¿ya? Dentro de la sintomatología vamos a poder ver que estas personas van a poder comprender y conceptualizar relativamente bien, pero su capacidad para formar las palabras se va a ver totalmente alterada. Es decir, que por ejemplo van a comenzar o a tartamudear o van a tener algún problema para poder estructurar bien alguna palabra o estructurar bien alguna oración sintácticamente. No obstante, van a poder saber cuál es el significado y qué es lo que quieren transmitir, pero no van a poder producirlo bien. Entonces eso va a causar problemas a nivel comunicativo. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, querer decir, hay dos libros en la mesa, pero si tengo esta afasia en el área de Broca me va a salir libros, libros, mesa. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que no se está pudiendo estructurar muy bien lo que es una estructura sintáctica. Y eso. Y eso es la parte de las afasias. Ahora vamos a ver lo que son las patologías del lenguaje. ¿Ya? Existen varias, estas son unas de las más conocidas, por ejemplo, la dislexia, la dislalia, la disglosia, la disartre, la disfemia y la disgrafía o agrafía. Dentro de lo que es la dislexia, vamos a encontrar una dificultad dentro de la lectoescritura. Esto va a provocar que el sujeto tenga problemas para comprender lo que está leyendo o realizar la acción de leer. ¿Por qué? Porque cuando comienza a leer, va a ver cómo las letras tienen cierto movimiento que no le permite poder leer óptimamente, o va a comenzar a confundir ciertas palabras con otras dentro del orden. Entonces, eso va a provocar un problema dentro de lo que es la lectoescritura, más que nada sobre la lectura. Luego de esto tenemos lo que es la dislalia, que es un problema del lenguaje oral que se produce por dificultades en las articulaciones. Como les comentaba, tenemos el sistema fonador que nos ayuda a emitir sonidos y modifica el aire para que nosotros podamos emitir estos sonidos como tal. Ya, pero cuando tenemos el problema de la dislalia no vamos a poder producir con tanta facilidad ni articular correctamente lo que son lo que son ciertos sonidos. Por ejemplo, en vez de agarrar y decir carro, me va a salir caso. ¿Se entiende? Entonces no va a haber una muy buena pronunciación dentro de lo que son las palabras. Después de eso tenemos la disglosia. Dentro de lo que es la disglosia, vamos a ver una dificultad en el uso normal del lenguaje y de la correcta pronunciación. Eso quiere decir que
tampoco se va a poder estructurar muy bien las palabras y tampoco las estructuras como tal, a nivel morfológico. Luego, es muy similar a la dislalia como tal. Quiero aclarar eso. Luego tenemos lo que es la disartria, que se produce cuando los músculos del habla son débiles o difíciles de controlar. Comentándoles un poquito de esto se puede dar por diversos factores. Por ejemplo, una de ellas sería el labio leporino, en el cual, digamos, eso te genera un impedimento para poder pronunciar correctamente cierto tipo de sonidos. ¿Por qué? Porque una parte de tu aparato fonador se encuentra en un estado en el cual no puede permitirte pronunciar bien las palabras. También se puede dar en el caso de otro tipo de problemas dentro del aparato fonador. También en el caso de, no sé si alguna vez se les ha dado algún adormecimiento dentro de lo que es la boca, porque les han puesto lidocaína tal vez por alguna operación a nivel bucal. Entonces eso también te genera un problema a la hora de poder expresarte. Y eso es justamente lo que es la disartria. Cuando tus músculos de la labio son tan débiles y es muy difícil controlar el movimiento para generar sonidos ópticos. Luego de esto tenemos la disfemia, que es como un padecimiento en el cual se sufre diferentes bloqueos que interrumpen el ritmo habitual del habla. Es decir, que de la nada estoy hablando normalmente y de la nada me da como algún tipo de espasmo, algún tipo de interrupción dentro del ritmo, y eso va a hacer que no voy a poder expresarme tan fluidamente. Este tipo de espasmos se pueden dar, por ejemplo, en casos como lo que es el síndrome de Tourette, no sé si lo conocen. Dentro de ese síndrome se puede observar espasmos dentro de lo que es el acto comunicativo, haciendo que la persona no pueda expresarse correctamente. Y así. Luego tenemos la disgrafía o la grafía, que es una dificultad para producir el lenguaje escrito, existiendo problemas a la hora de codificar y generar las letras, palabras o frases. Cuando se dice codificar, voy a hacer mención al hecho de que todo lo que nosotros pensamos en nuestra cabeza se codifica en base a signos lingüísticos, ¿ya? Estos signos lingüísticos son, por ejemplo, las letras que manejamos dentro del abecedario, que esas letras, si las conjugamos, bueno, las vamos uniendo, van a formar palabras, ¿ya? Y mediante esas palabras vamos a formar estructuras. Entre varias palabras formamos estructuras y así es como podemos dar una noción de lo que estamos pensando o exteriorizar lo que estamos pensando. Pero cuando no se puede codificar de forma correcta por el problema de la disgrafía o agrafía, pues este factor comunicativo se ve en varios conflictos, en el hecho de que no puedes expresar concretamente lo que estás pensando, porque no puedes codificar con signos lingüísticos. Y ya sé ello. Y también, como tal, esto de la disgrafía y agrafía, como les decía, va a causar muchos problemas a nivel comunicativo, tanto a la hora de expresar pensamientos y mensajes en lo que es el lenguaje escrito. Ahora, luego de las patologías, vamos a comenzar con lo que es el lenguaje humano. Bueno, el lenguaje humano es algo bastante complejo. No sé si se han dado cuenta, pero somos seres que tienen un lenguaje que no es comparable con otro tipo de lenguajes, como por ejemplo el lenguaje que manejan los animales. En el caso, por ejemplo, de los animales van a ver, por ejemplo, el lenguaje comunicativo de las abejitas. Las abejitas generalmente se comunican mediante movimientos. Generan como un dibujo en el aire, que es como un movimiento que puede ser referencia de hay comida cerca o hay esto cerca, pero no tienen otras propiedades del lenguaje, como por ejemplo hablar del pasado, del futuro, no tienen propiedades del lenguaje como producir un número de mensajes ilimitados y no tiene otras propiedades como por ejemplo la pragmática y la metalingüística, porque una abejita no puede hablar de la lengua, o bueno, de la forma de comunicación que ella utiliza mediante su forma de comunicación, no. Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros los seres humanos, que tenemos diferentes propiedades y funciones a comparación de los otros animales. Por eso nuestro lenguaje es mucho más complejo. Ahora, dentro de lo que es el lenguaje humano, hay algo muy interesante y tal vez la mayoría no sepan muy bien la diferencia entre estos dos términos que son lenguaje, lengua y habla. Les voy a indicar que el lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tienen para comunicarse. ¿Por qué tenemos esta capacidad? Porque tenemos un aparato fonador, porque tenemos un sistema de signos lingüísticos y porque tenemos un pensamiento que podemos exteriorizar, ¿ya?
Entonces, el lenguaje es esa capacidad que tenemos para comunicar todo ello. Ahora, ¿qué es la lengua? La lengua, bueno, podría ser considerada una palabra polisémica porque tiene dos significados. Puede ser la lengua a nivel físico, que es la lengua que tenemos dentro de la boca, o puede ser la lengua a nivel lingüístico, que la lengua a nivel lingüístico es un sistema de signos orales y escritos que se utilizan para comunicarse dentro de un grupo o dentro de una comunidad lingüística. Comentándoles un poquito sobre esto de lo que es la lengua, aquí van a ver un gráfico, el cual tiene diferentes formas de escritura, que obviamente están basadas en diferentes tipos de abecedarios de diferentes lenguas. Por ejemplo, vamos a poder ver lo que es latín, vamos a poder ver lo que es el español, lo que es el francés, lo que es otro tipo de idiomas, como el ruso, por ejemplo, que todos manejan signos diferentes, con excepción de determinadas lenguas que sí comparten una historia a nivel lingüístico, como lo que son como lo que son las lenguas romances, por ejemplo, el portugués, el español y el francés y el rumano, comparten lo que es una relación con el latín. Entonces, por eso lo que es el abecedario que manejan estas lenguas, lo que son sus signos, son muy similares, ¿ya? Y, y es ello. En cambio de otras lenguas, como por ejemplo el ruso, manejan un abecedario mucho más diferente. El hebreo también es totalmente diferente. El chino es totalmente diferente. El japonés también. Incluso el japonés tiene tres tipos de abecedarios como el kanji y otros más. Así que esos signos que tenemos dentro de los abecedarios son nuestro sistema de signos que nos ayudan a formar palabras y con esas palabras nosotros podemos formar estructuras sintácticas, es decir, oraciones. Ahora eso es la lengua, es el sistema de signos orales y escritos. Ahora, quiero recalcar que, por cierto, esta lengua la utilizamos para comunicarnos y de hecho, gracias a esta lengua es que podemos representar muchas cosas que pensamos. Por ejemplo, cuando veo una mesa, ¿por qué le digo mesa? Es por el hecho de que ha habido un convencionalismo lingüístico para que se llame así, para que tenga ese nombre. Todos estos signos lingüísticos nos han ayudado a categorizar los diferentes objetos que se encuentran en nuestro medio y categorizarnos incluso nosotros mismos en cuanto a determinadas facciones, características y todo ello. Así que gracias a la lengua es que podemos representar todo lo que es nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Ahora, el habla es otra cosa diferente. El habla es la manifestación oral y escrita de la lengua. Es totalmente individual en el aspecto de que yo, como un hablante particular, puedo determinar cómo voy a utilizar la lengua, ¿ya? Es decir, que yo puedo agarrar y utilizar las expresiones que yo quiera, puedo utilizar las estructuras que yo quiera, puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar primero cuando haga oraciones, no voy a poner primero sujeto, verbo y luego predicado, no, puedo hacerlo al revés, primero predicado, verbo y luego sujeto. Puedo utilizar estas expresiones a comparación de estas y es ello. El habla es la forma en la cual nosotros manifestamos nuestra forma de comunicarnos individualmente. Cada persona tiene lo que es el habla. Y como tal también se consideraría lo que es un idiolecto, que es una forma particular de hablar. Es ello. Ahora, luego de haberles explicado esto, les voy a explicar cuáles son las propiedades del lenguaje humano. Tenemos varias propiedades como tal, ¿ok? Dentro de las cuales podemos ver el canal vocal auditivo, que hace mención a todo lo que es el aparato fonador que nos ayuda a transmitir sonidos y a modificar el aire para transmitir esos sonidos. También tenemos ahí lo que llegaría a ser el aparato auditivo y el canal auditivo que nos ayudan a recepcionar mensajes y también dentro de lo que es la cavidad vocal vamos a poder producir los mensajes. Es ahí. Con todos estos aparatos que son parte del aparato fonador es que podemos nosotros comunicarnos gracias a ellos. Ahora tenemos otra propiedad del lenguaje, que como les comentaba, todas estas propiedades son características como tal del lenguaje humano. Puede que compartamos alguna con algún lenguaje animal, pero es muy poco probable en general que compartamos más de una. Ahora, también tenemos lo que es la transmisión irradiada y recepción direccional. Dentro de lo que es esto, hace referencia a lo que son las emisiones lingüísticas que se transmiten a través de ondas sonoras. Cuando yo emito un sonido con mi aparato fonador, ese sonido va a viajar en el aire y va a llegar hasta mi receptor.
ese sonido va a tener como tal un nivel de alcance. Por eso se le dice transmisión irradiada y recepción direccional, porque va a llegar directamente hasta algún receptor o varios receptores. ¿Ya? Ahora, luego tenemos lo que es el desvanecimiento rápido, que hace mención a lo que son los sonidos lingüísticos que son producidos y se desvanecen rápidamente. Esto hace referencia a que cuando yo digo algo, después de que termino de decirlo, ya no existe. Acabo de decirle, por ejemplo, a mi mamá que, no, mi mamá me acaba de decir, por ejemplo, que tienda mi cama. Hasta ahí fue el mensaje. Yo puedo decidir si tiendo mi cama o no como tal, pero ha llegado ese mensaje, pero solo en ese momento. No ha tenido, no se ha perpetuado durante el tiempo, sino que ha desaparecido en ese mismo momento. Luego tenemos lo que es la intercambiabilidad, que hace referencia a que los participantes de una comunicación no solo emiten mensajes, sino de que también pueden recibirlos como tal. Por ejemplo, yo hablo con mi amiga, yo puedo emitirle mensajes, ella los va a recepcionar, luego ella me va a emitir mensajes, yo los voy a recepcionar, ella los va a codificar, yo los voy a decodificar y es todo ello. Así que hay intercambiabilidad en cuanto a la comunicación, se intercambia información y hay receptores y emisores. Luego tenemos lo que es el carácter discreto, que hace mención cuando los elementos de un sistema comunicativo son separables por palabras y sonidos. Por ejemplo, dentro de lo que es el carácter discreto, para explicarles un poquito mejor esto, hay una diferencia entre lo que es un sonido y una palabra. Un sonido es, por ejemplo, P, D, R, A, ¿ya? Esos son sonidos que individualmente no tienen un significado, ¿ya? No tienen ningún significado cuando digo P, A, O, así, no tienen. Pero si yo junto esos sonidos, voy a formar una palabra, como lo que puede ser carretera, comida, camión. Así que al mezclar todos esos sonidos, voy a crear una palabra y esa palabra recién va a tener un significado. Por convencionalismo lingüístico, obviamente va a tener un significado. Es así. Luego tenemos lo que es la parte del desplazamiento. Dentro de esto vamos a ver que los signos lingüísticos pueden referirse a la temporalidad del pasado, presente, futuro. Y también pueden hacer mención al aspecto espacial. Dentro de esto, dentro del desplazamiento, esto sí lo podemos ver en otros lenguajes a nivel de animales, por ejemplo, las abejitas, pueden hacer referencia en su forma de movimiento a dónde se están redireccionando y también pueden decirle a la colmena a dónde se tiene que redireccionar y todo ello. Sí se da ello, pero no se da el desplazamiento a nivel temporal, que es algo que sí es característico del ser humano, porque el ser humano tiene lo que son los verbos, tiene lo que son los adverbios temporales también. Dentro de lo que son los verbos, como les comentaba, hay muchas desinencias verbales, que son las conjugaciones con las cuales se hace mención de que cada verbo tiene una diferente temporalidad. Por ejemplo, pasado, presente, futuro, pasado compuesto, pasado pluscuamperfect, imperfecto, todo eso. Así que tenemos muchos tiempos verbales, podemos hacer por eso referencia a lo que es el tiempo y también el espacio. Y eso. Luego tenemos lo que es la parte de la semanticidad, que hace referencia a que un sistema comunicativo en el cual sus signos tienen un significado. Lo mismo que les hacía referencia hace rato, cuando nosotros mezclamos varios sonidos, creamos una palabra y esa palabra va a tener un contenido semántico o un significado. Por ejemplo, eso es algo muy interesante. ¿Quién ha determinado que la palabra mesa es una mesa como la vemos físicamente? Eso sería lo que es el signo lingüístico, que hace mención a lo que es el significante, el significado y la significación o referente, en el cual nosotros tenemos una representación a nivel de signos lingüísticos, como es la palabra escrita mesa o la palabra oralmente dicha mesa, y cómo nosotros, por convencionalismo como sociedad, vamos a determinar que esa palabra va a ser la mesa que vemos físicamente. ¿Ya? Eso es algo que les voy a explicar a continuación más ratito. Y bueno, luego de la semánticidad tenemos lo que es la doble articulación, que en esta doble articulación hacemos referencia a que los morfemas y los fonemas poseen unidades de sonido combinables que pueden crear diferentes unidades de significado. Es decir, explicándoles un poquito de qué son los fonemas son esos sonidos que les acabo de mencionar.
son los soniditos que hacemos, P, A, O, eso. Los morfemas ya son un poquito más compuestos. Los morfemas, por ejemplo, pueden ser, cuando yo quiero conjugar un verbo, puede ser el verbo correr. Cuando lo conjugo en segunda persona singular, va a ser el corre. Todo lo que es la parte de cor sería lo que es el lexema, ¿ya? O sí, sería el lexema, ¿ya? Que sería como la raíz de la palabra, ¿ya? A este lexema yo le puedo unir una desinencia verbal, que va a ser un morfema flexivo. Es decir, le voy a añadir en pasado, por ejemplo, él corría. Sigo teniendo el lexema cor, pero le añadí un ia y eso crea una palabra que hace referencia a una palabra que hace mención a una temporalidad pasada. Y es así. Con los sonidos y con los morfemas podemos crear un sinnúmero de palabras que tienen diferentes significados. Y es ello. Por cierto, si tienen preguntas al final, me dicen. Y luego tenemos otras propiedades del lenguaje, por ejemplo, la productividad. La productividad hace referencia a que el ser humano posee un lenguaje con el cual puede crear múltiples mensajes, múltiples, infinitamente puede crear mensajes, por el hecho de que tenemos múltiples palabras, las cuales pueden ser utilizadas en diferentes contextos, y aparte de eso pueden ser mezcladas de diferentes formas a nivel sintáctico, entonces eso va a crear un sinnúmero de enunciados, oraciones que se pueden crear. Así que el lenguaje humano es muy productivo en ese caso. Ahora, luego de esto tenemos lo que es la arbitrariedad, que es que un signo no se parece a lo que representa. Como les mencionaba, un fonema, si le dices P, A, O, U, no tiene sentido, no tiene un significado de por medio. Pero al unir esos sonidos, creamos palabras y las palabras nosotros determinamos que van a tener un significado aparente, como lo que les decía de mesa, o como lo de planta. Escribo planta, pero por convencionalismo lingüístico, las personas de esta comunidad han dicho, esa planta va a ser la misma planta que vemos a nivel físico, va a ser como su nombre. Porque la verdad como tal, las palabras no tienen un significado real, sino que es un significado que está añadido a un objeto de la realidad. ¿Se entiende? Porque como tal no significa nada, pero nosotros les damos un sentido. Y es ello. Luego tenemos lo que es la transmisión tradicional o cultural. Dentro de lo que es la lengua se da la transmisibilidad, donde con el pasar del tiempo, generación a generación a generación, se transmite información, se transmite cultura, se transmite tradición, y eso se queda dentro de la lengua. Comentarles que eso es algo muy interesante porque va relacionado con la teoría del relativismo lingüístico. Ya se menciona de que una lengua sin cultura no puede existir y una cultura sin lengua tampoco podría existir. ¿Entiende? Porque sí o sí dentro de la lengua podemos desglosar varios aspectos culturales que se encuentran dentro de nuestro diario vivir. Por ejemplo, hay algo muy interesante, que acá, digamos, los latinos somos bastante afectivos y tenemos varios términos para hacer mención de la afectividad que damos, mimos, caricias, cositas así, piquitos y eso. En cambio, si nos vamos a otra sociedad como lo es en Francia son una cultura que respeta mucho el hecho del espacio personal, no están muy caracterizados por dar tanto afecto. Entonces, eso se manifiesta dentro de su habla o dentro de su lengua por el hecho de que no se encuentra un término que haga mención a lo que es un abrazo. Lo más cercano es embrasser, pero embrasser es como piquearte con alguien, solo piquearte, como si te estuvieras besando con alguien. No hace mención a un abrazo como tal. Ya entonces, por la cultura que existe dentro de Francia, eso ha sido condicionado, ha sido transmitido a través de su lengua y por eso no tienen lo que es un término para lo que es abrazo. En cambio, nosotros los latinos es totalmente diferente. Como es parte de nuestra cultura la afectividad, pues sí, tenemos varios términos para ello. Y es eso. Después tenemos lo que es la especialización, que hace mención a lo que es el aparato fonador y que este solamente se comunica sin que haya algún cambio fisiológico de por medio, es decir, que cuando yo hablo no hay ningún cambio fisiológico dentro de lo que es mi cuerpo, dentro de mi aparato fonador o dentro de lo que
es mi cerebro. No hay ningún cambio específicamente. Obviamente puede haber estudios que refutan ello porque se dice que a veces las palabras pueden condicionar el pensamiento del individuo, puede ser que las palabras condicionen el estado anímico de alguien, sí. Pero a nivel fisiológico no hay ningún cambio como tal cuando uno realiza el acto del habla. Y es ello. Luego tenemos lo que es la reflexividad. Dentro de la reflexividad, vamos a ver que un sistema comunicativo o sea, puede servir como un recurso para hablar del mismo. ¿Cómo les explico esto? También se llama función metalingüística, ¿ya? Y es decir, que nosotros podemos analizar lo que es la lengua a través de la misma lengua. ¿Cómo es ello? Me van a preguntar. Es con el hecho de que yo pueda hablar de lo que es la gramática, puedo hablar de la sintáctica, puedo hablar de la morfología, y estoy hablando de la misma lengua que yo estoy utilizando a través de mi lengua. ¿Se entiende? Entonces, es una función reflexiva en la cual analizo el lenguaje mediante el mismo lenguaje. Y es ello. Luego tenemos lo que es la prevaricación, que es la posibilidad de mentir mensajes falsos, de emitir mensajes falsos, perdón. Esto es algo muy interesante porque el ser humano puede agarrar y mentir, puede agarrar y poner enunciados los cuales no tienen ninguna cercanía con la realidad. Y es algo que solo se presenta dentro de nuestro lenguaje humano, porque otro tipo de animales no pueden replicar esto mismo. No pueden mentir como lo hacemos nosotros, o dar enunciados falsos o oraciones falsas, o que tengan un contenido en el cual no sea verídico. Y eso. Luego tenemos lo que es la ambigüedad, que hace mención de que, por ejemplo, y, bueno, este es un ejemplo un poquito raro. Mejor voy a cambiar de ejemplo. Es como que acá, por ejemplo, la palabra coger un objeto no tiene el mismo significado. Bueno, en España ellos utilizan coger un objeto y cuando un español dice aquí coger, no tiene el mismo significado, no lo asociamos con lo mismo, así que hay una ambigüedad, porque esa palabra entonces estaría teniendo dos significados totalmente diferentes. Y eso puede causar una ambigüedad dentro de lo que es todo el mensaje. ¿Se entiende? Y eso pasa con muchas palabras, que pueden tener por contexto otro tipo de significado. Y es ello. Luego tenemos lo que es la retroalimentación total, que se menciona cuando el emisor emite el mensaje y también escucha lo que dice. Es, por ejemplo, yo hablo con mi amiga y mientras hablo con ella también puedo escuchar lo que yo estoy diciendo y por ende puedo saber si lo que le he dicho es correcto, si tal vez me equivoco al decirle algo, si tal vez he tenido algún error. Eso pasa también, digamos, cuando uno aprende un idioma. Cuando le piden que hable en ese idioma, la persona va a hablar y se va a estar escuchando al mismo tiempo que habla y se va a dar cuenta de los diferentes errores que está presentando, tanto a nivel gramatical o en otros niveles. Así que lo que va a hacer es corregirse, autocorregirse y volver a dar el mismo enunciado, pero ya corregido. Eso es, por ejemplo, un ejemplo. Y es ello. Ahora, aparte de haberles hablado de lo que son las propiedades del lenguaje, les voy a mencionar lo que son las funciones del lenguaje, que tienen mucha similitud con las propiedades, solo que estas son más resumidas. Dentro de lo que son las funciones del lenguaje tenemos 6, lo que es la función referencial, la función fática, la función emotiva, la función conativa, la metalingüística y la poética. La función referencial hace referencia a que se transmite información objetiva, lógica y conceptual. Mediante nuestra lengua podemos transmitir cualquier tipo de información. Esta puede tener una lógica debido a que está bien estructurada a nivel semántico y a nivel sintáctico, y por ende va a tener una lógica conceptual, ¿ya? Porque toda esa estructura bien elaborada tiene como tal un significado real o decodificable. Luego tenemos lo que es la función fática, que permite al destinador o al destinatario establecer un contacto comunicativo. Por ejemplo, cuando alguien me dice hola, estaba estableciendo la función fática, en la cual está desarrollando como un proceso comunicativo para... No estaría desarrollando exactamente esto. Estaría desarrollando como un tipo de inicio para que se dé un proceso comunicativo, ¿se entiende? Entonces, eso es parte de la función fática, establecer el inicio de un proceso comunicativo. Luego tenemos lo que es la función emotiva, en la cual vemos que nuestra lengua presenta lo que es un grado de emotividad a través de lo que son las interjecciones, las diferentes expresiones y todo ello.
Por ejemplo, cuando digo interjecciones, hago mención a lo que es, ya, así. ¿Se entiende? Eso trae como tal una emotividad. Cuando digo un poema también hago mención a lo que es la emotividad. Cuando estoy utilizando expresiones con mi pareja, también hay emotividad. Cuando transmito mis emociones y sentimientos, también hay emotividad. Luego, cuando hay, bueno, les estaba explicando la función conativa. Dentro de la función conativa, se dice que se puede influir en el comportamiento del destinatario, es decir, que yo emito un mensaje y puedo condicionar el comportamiento del otro individuo, o puedo condicionar su accionar. Por ejemplo, yo le digo a mi hermano, pasemos la taza. Me pasa la taza y es ahí cuando yo estoy cumpliendo con la función conativa. Estoy influyendo en el comportamiento del destinatario, en este caso mi hermano. Luego tenemos la función metalingüística, que analiza la lengua a través de la misma lengua, como les comentaba. Es decir, que yo voy a analizar lo que es el lenguaje a través del lenguaje. Voy a analizar la gramática, la morfología, la sintáctica, mediante el mismo lenguaje. Puede ser oral o escrito. Y luego tenemos la última función, que es la función poética, la cual hace que se relacione mensaje. Bueno, es un poquito complejo de explicar, pero dentro de la función poética se puede hacer mención de que tenemos un nivel de creatividad dentro de la lengua, el cual nos permite hacer múltiples, pero múltiples estructuras que tengan un significado eh, en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, en diferentes sentidos. Eso es lo que nos caracteriza. Por ejemplo, dentro de la función poética podemos crear poemas, los cuales tengan que ver con un tema particular, pero que puedan ser incluso abstractos, puedan ser muy subjetivos. Y eso es porque nosotros tenemos creatividad dentro de lo que es el lenguaje. No estamos cohibidos o condicionados. Y es ello. Ahora vamos a pasar a lo que es los niveles de la lengua. Dentro de lo que son los niveles de la lengua, vamos a ver estos 6 niveles. Por ejemplo, la fonética, que se encarga de los sonidos del habla. Antes que nada, como les decía, la lengua es todo ese sistema de signos que tenemos, ¿verdad? Dentro de ese sistema de signos está dividido por niveles. Está el nivel de la fonética, que se encarga de los sonidos del habla. Tenemos la parte de la fonología, que se encarga de los sonidos también del habla, pero ve mucho lo que es la parte del aparato fonador. Luego tenemos la parte de la morfología, que se encarga de la construcción de las palabras. ¿Ya? Como les decía, hay morfemas lexema, morfemas flexivos, morfemas derivativos y todo eso. Desinencias y todo ello. Luego tenemos la sintaxis, que se encarga de ordenar las palabras y las frases para crear una estructura que tenga un sentido lógico. Por ejemplo, yo comí ayer un haddock. Tiene sentido lógico. Pero si yo entremezclara todo lo que estoy diciendo ahí, no tendría una buena sintaxis y por ende no tendría un mensaje el cual pueda ser decodificable. Así que la sintaxis por eso se encarga del orden de las palabras, que generalmente puede estar basado en lo que es el sujeto, el verbo y el predicado, que es la estructura que se maneja a nivel convencional, dentro de lo que son las oraciones o estructuras. Luego tenemos la semántica, que se encarga del significado literal de las frases o enunciados, que como les decía, la semántica es el significado como tal de las palabras o de las expresiones que se manejan. ¿Ya? Y luego tenemos la pragmática, que ve toda la parte como que oculta, todos los mensajes implícitos, no explícitos, sino implícitos que existe dentro del lenguaje. Como les decía, si alguien le dice feo a mi amigo le va a responder como que tú tampoco eres tan bonito y hay un mensaje implícito de que le está diciendo feo, entre comillas. Así que la pragmática se encarga de eso, de lo que son los mensajes ocultos que existen y también se basa en lo que es la discursiva, también analiza ese aspecto. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya estamos por terminar. Esto como tal es el signo lingüístico según Saussure. Es un plus que quería dar. Tal vez la mayoría no conozcan lo que es el signo lingüístico, pero se los voy a resumir de forma muy sencilla. Acá tenemos lo que es el significante, que es la representación escrita u oral de un determinado objeto. Esta es la representación, que como tal casa no significaría nada. Pero ¿qué hace que casa la asociemos directamente con esta casa que vemos en la imagen? El hecho de que hay un referente.
El referente es como la asociación que existe entre esta palabra que no tiene significado y este objeto. Y así es como podemos unir lo que es un significante, que es una representación, o un significado, que es el concepto. Y así se da lo que es el signo lingüístico de Saussure. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, donde vamos a ver lo que es, por ejemplo, el significante, el cual está compuesto por diferentes unidades de sonido y forma la palabra sol, que de por sí no tiene significado. Pero por un convencionalismo humano le vamos a colocar un significado que va a ser mención a una estrella con los propios alrededor, que gira alrededor de la Tierra. Le vamos a dar a este significante un significado y por el referente, que es la unión entre estos tres, que es como una línea que une el significado y el significante, el referente va a hacer que nosotros podamos ver cuando escuchemos la palabra sol esta imagen. Va a ser como la unión entre estos dos para que nosotros podamos conceptualizar esto en nuestras cabezas. Ya sé yo. Y como último tema les quiero dar un plus que es el relativismo lingüístico. Dentro de lo que es el relativismo lingüístico, que también es considerado como la teoría de Sapir-Whorf, esta teoría va a abarcar lo que es la relación entre el lenguaje y el pensamiento y cómo el lenguaje influye dentro de lo que es el pensamiento del ser humano. De forma muy radical, en algunos casos se puede decir que dentro de esta teoría se dice que el lenguaje va a determinar la forma de pensar de cada individuo. Y esto lo vamos a ver ejemplificado en diferentes tribus a nivel mundial. Por ejemplo, los Pirahã, que han crecido en un contexto en una tribu amazónica en Brasil, se caracterizan por no tener números dentro de lo que es su forma de lenguaje. No tienen números. Y para contar cantidades solo tienen términos como mucho o poco. Ni siquiera tienen el término medio, solo mucho o poco. Pero no tienen números. Los inuí, eh, los amawanda, por ejemplo, se caracterizan por no tener tiempos verbales. Es decir, que no pueden hacer estructuras en las cuales hablen del pasado, del futuro o del presente. Bueno, el presente sí, pero no del pasado ni del futuro. Así que, ¿se imaginan tener una lengua con la cual no pueden expresar acciones en pasado ni en futuro? Es muy complejo. Luego, por ejemplo, tenemos a los esquimales. Los esquimales, por el contexto en el cual viven, que es un lugar bastante helado donde hay mucha nieve, pues dentro de su lenguaje ellos han creado alrededor de 30 términos para hacer mención a los diferentes tipos de nieve que existen. Ok, entonces ahí vamos a darnos cuenta que lo que es la lengua es un organismo vivo que evoluciona con su comunidad de hablantes, ¿ya? Y cuando evoluciona, también evoluciona según el contexto en el cual está. Por eso es que los esquimales tienen 30 términos para hacer mención a la nieve. Por eso es que los pirajá no tienen números, no era necesario para ellos números. Así que su lengua no tiene números. Por eso es que los amawanda no tienen tiempos verbales, porque no ha sido para ellos necesario establecer acciones pasadas o futuras. Y cuando tú, digamos, a estas personas les hablas de que tú no concibes lo mismo que ellas, para ellos va a ser como un choque cultural, ¿se entiende? Entonces, hay una relación en lo que es el pensamiento y el lenguaje, el pensamiento y la lengua, perdón, y cómo esta lengua va a tener un contenido a nivel sociocultural, un contenido a nivel histórico, y ese contenido va a ser transmitido a las siguientes generaciones. Y ese contenido va a modificar la lógica de las siguientes generaciones. Por ello, si le hablas a un pirajá de que hay números, para él va a ser algo totalmente radical, algo inexistente. Los Imawanda igual con términos verbales, los esquimales igual para los diferentes, porque por el hecho de que no tengamos 30 términos para descifrar la nieve, ya sé yo. Y eso es lo que quería compartirles, chicos. Hasta ahí creo que ya termina mi exposición. Espero que les haya gustado y haya podido aportar con sus conocimientos con respecto al área de la lingüística y la neurociencia. Muchas gracias, Gabriela. Realmente ha sido una exposición magistral. Creo que me quedo con lo último que mencionaste de que el lenguaje va a determinar no solamente el pensamiento, sino la realidad. Entonces, ¿te parece si en lo que las personas levantan la mano para hacer preguntas o
lo hacen por mensajes de Google Meet, enviamos el Kahoot para que puedan responder las preguntas, ¿te parece? Sí, está súper. Ya. Bueno, para los que no lograron conectarse el día de ayer, estamos realizando una dinámica desde Neurotech. Entonces, la persona que tenga un mayor puntaje en las pruebas de Kahoot que enviamos después de cada charla recibirá un premio, ¿no? Entonces, les vamos a dar el día de hoy un adelanto de en qué consiste este premio. Aparte de regalitos comestibles, tendremos una sesión de estimulación cerebral individual para la persona que gane, ¿no? Entonces, ya daremos mucho más detalle, hablaremos mucho más a detalle de este premio, entonces por favor respondan a Kahoot y sin más abrimos el espacio de preguntas. Por favor, quienes tengan preguntas, levanten la mano o manden un mensaje acá por Google Meet y los leemos. Armando, ¿tienes una pregunta? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, fuerte y ¿Qué claro. tal? Buenas tardes. Primero, felicitar a Gabriela que eh, nos ha transmitido conocimiento. Al menos yo ignoraba muchas cosas y realmente se me hace increíble lo que dices de que hay gente que no tiene, por ejemplo, esta tribu, los que eran los Panú, que no tienen números. Wow, yo me pongo a pensar cómo harán, ¿no? Para comunicarse algunas cosas. Y relacionado a eso me da una curiosidad. ¿Será que puede existir alguna, digamos, comunidad de humanos? O sea, si ya bien hay esta que de hecho me parece increíble que no tenga números o no tenga una forma, digamos, cuantificable de ver su realidad. ¿Será que hay una que no tenga parámetros tan básicos como, por ejemplo, el para o stop o alto, avanzada, seguí? ¿Puede ser eso, Gabriela? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Perdón, no logré escuchar la última parte, Armando. Decía que así como hay comunidades como esta que, por ejemplo, no tienen números, ¿no? Dentro de su lengua, me pregunto si será posible que exista otro grupo que no tenga alguna forma de expresar hechos o acciones como límites o continuación, por ejemplo, alto, seguí, para avanzar o continuar, expresar esa continuidad o esa discontinuidad en alguna acción o proceso. ¿Será posible? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Ya, yo creo que hace referencia a los adverbios espaciales, a todo lo que son los términos a nivel espacial. No creo, la verdad, que se pueda dar ese caso de que haya alguna comunidad de que no tenga términos para hacer mención a la espacialidad, debido a que a nivel evolutivo nosotros hemos comenzado con funciones muy básicas dentro del lenguaje. Entre ellas estaba la función redireccional, que siempre hace mención a las direcciones que se tiene que seguir, ya sea por comida o por diferentes tipos de instintos que tenga el ser humano, o dónde se tiene que ir porque aquí no se tiene que ir porque aquí es peligroso, o aquí sí hay comida, o aquí hay un lugar para bañarse o cositas así. Entonces es algo que está implícitamente conectado con lo que son los instintos iniciales que tenía el ser humano, así que dudo mucho que pueda haber alguna comunidad que no tenga sus términos, pero habría que ver, puede haber una posibilidad porque si hay una comunidad que no tiene como tal números, que es algo muy complejo, puede que sí haya alguna comunidad que no tenga ese factor de direccionalidad, pero no creo como tal, porque sí está muy ligado a lo que son los instintos humanos iniciales. No sé si eso responde a tu pregunta, hermano. Sí, ok, muchas gracias. Súper. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta para Gabriela?
Bueno, mientras se van animando, comentarles que por ahora está liderando en las respuestas Andrés Rojas, le sigue Juan Dylan, Alison y Bernardo. Entonces ellos son los que se acercan a tener el mejor puntaje. Y Gaby, en lo que se animan a preguntar, no sé si tuvieras algo más que quisieras comentar, que quizás se te olvidó o algo que quisieras compartirnos. Ah, claro. Lo último que les mencionaba era lo que era el relativismo lingüístico, que asocia lo que es el pensamiento con el lenguaje, ¿verdad? Como tal, es una teoría hipotética, no es realmente una teoría que marque una realidad totalmente objetiva, porque durante mucho tiempo ha sido refutada, pero últimamente sí se están encontrando como ciertos indicios de que puede tener algo de veracidad. Y es ello, así que no consideren que es algo netamente realista. Eso. Y también quería hacer una breve explicación del hecho de que cuando hacía mención de que la lengua es un organismo vivo que va evolucionando conforme la comunidad de hablantes, para ejemplificar ello quería hacer mención de que, por ejemplo, se van a dar cuenta que acá el español de Santa Cruz es diferente al español que tenemos aquí en La Paz. Igual el español tarijeño o el castellano tarijeño y también lo que es el dialecto español de España, ¿ya? ¿Por qué hay todas esas variaciones? Es por el hecho de que la comunidad de hablantes que ha hablado esa lengua ha condicionado que haya todas esas variantes. Por ejemplo, en el caso de La Paz, nosotros tenemos lo que es concebido como un castellano motoso, ¿ya? Por el hecho de que utilizamos determinados términos que son préstamos lingüísticos de la Aymara, como puede ser la palabra chaki, una, y también el hecho de que utilizamos el fenómeno de fricatización doble o doble fricatización, en la cual nosotros no pronunciamos la R como los españoles, ¿ya? Sino que pronunciamos la R. Y eso se da de forma más intensa según el lugar en el cual se encuentren. Por ejemplo, si están en la ciudad del Alto, más o menos por lejanías, ahí las personas pronuncian la fricativa múltiple de forma como ZR, como si fuera S. Pero si se van aquí al centro, las personas pronuncian R. Pero si se van a la zona sur, hay una R. ¿Por qué se da que ellos pronuncian la R? Por el hecho de que no han tenido tanta interacción con lo que es el Aymara, sino que más que nada, ya que es la zona sur que está compuesta por un estrato social considerablemente, bueno, un estrato social económicamente un poquito más elevado, pues ellos no tienen más interacción con lo que es el inglés. Por ende, va a haber una interacción con esa lengua que va a hacer que la R que ellos pronuncian cambie a R. Entonces, eso se da, digamos, en todo lo que son los diferentes tipos de castellano que hay a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, por eso hay variaciones en todo lo que es la lengua como tal. Y ninguna variación es más privilegiada que otra. Así que si alguien les corrige y les dice que hablen bien, díganle que no saben bien. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros sí podríamos corregir en contextos formales, pero en contextos informales nosotros podemos hablar como nosotros queramos mientras el mensaje comunicativo sea comprensible. Si yo agarro y estoy en la calle y con mis amigos digo ya, que es algo muy característico del español, del castellano paseño, que el ya, que es un adverbio de tiempo que hace referencia a que ya hemos hecho alguna acción pasada, nosotros le hemos vuelto una interjección que tiene múltiples significados, como puede ser el ya de algo que te impresiona, el ya de déjame de molestar, o el ya de sorpresividad, ¿cachan? Eso se ha dado porque la comunidad de hablantes ha determinado que sea así en la ciudad de La Paz. Se ha dado como un fenómeno natural y no está mal decirlo. Nadie puede decirles que eso es incorrecto, no es incorrecto. Es algo que se ha dado por la evolución lingüística que hemos tenido con el paso del tiempo y por la forma en la cual hemos manejado lo que es la lengua. Y es eso, quería explicarles así, Tom. ¿Alguien tiene una duda? Muchas gracias, Gaby. Ya saben, que no les corrijan en contextos informales. Sí, Armando levantó la mano. Ya, mentira. Sí, eso me ha surgido una pregunta y sabes que hay una avalancha, pero solo te voy a hacer una última pregunta. Ajá. ¿Crees tú que la evolución del lenguaje, o sea, considerando la historia de las diferentes culturas en diferentes épocas de la historia del ser humano en la Tierra, que tú crees que hay una influencia entre el lenguaje o la forma de
expresión que hayan tenido las personas con su desarrollo intelectual, con la inteligencia, con digamos, con la evolución incluso. Y concatenando con esto, eh, ¿tú crees que esto también, y viendo hacia futuro ahora, eso era viendo hacia atrás, ahora viendo hacia adelante, que un poquito es lo que me toca, ¿tú crees que esto también podría enriquecer de alguna forma la comunicación o los procesos, hablando de, digamos, en el contexto de la inteligencia artificial? Ya, a ver, según lo que comprendí, entonces mención de que las nuevas tecnologías están modificando, puede que estén modificando lo que es la forma en la cual nos expresamos actualmente. ¿Es ello, Armando? La primera parte de la pregunta Ya. era de que si tú crees que los idiomas o el lenguaje de las personas como tal en la historia, en las diferentes culturas, por ejemplo, los tehuanacotas, los mayas, los Ajá. romanos, qué sé yo, han colaborado en su evolución, o sea, si tiene algo Ujú. que ver o es un tema independiente del lenguaje, ¿no? Porque hay un lazo con el cerebro. Y Ujú. dos, la otra parte de mi pregunta es, considerando justamente, mirando hacia futuro, que estamos intentando replicar los procesos mentales a través de la inteligencia artificial, ¿tú crees que el lenguaje también lograría enriquecer esa comunicación, esos procesos mentales replicados en la Ahí se ha inteligencia cortado, artificial? Armando, perdón. Ah, En la qué última parte? parte. Es solo en la última parte, Allá. que ahí estás hablando de tecnología. Ah, sí, en la última parte era la pregunta de que si tú crees que el lenguaje puede llegar significativamente a influir en los procesos mentales que se intentan replicar o en la comunicación como tal que se maneja en la inteligencia artificial. Ya. A ver, respondiendo a la primera pregunta, ya. A ver, yo creo que el lenguaje sí ha sido un factor evolutivo para el ser humano, porque gracias al lenguaje hemos podido desarrollar de forma más completa lo que han sido diferentes funciones metacognitivas. También que el lenguaje nos ha ayudado a poder exteriorizar lo que ha sido nuestro pensamiento y aparte de nuestro pensamiento a podernos ayudar a comunicar a nivel general. Entonces sí ha funcionado para la evolución de diferentes culturas, también por el hecho de que ha habido transmisibilidad dentro de la lengua, así que todas esas culturas han podido preservar su cultura a través de la lengua, por los diferentes escritos que han dejado y todo ello. Esa sería la primera pregunta que me realizaste, ¿verdad, Armando? Ya. Ahora la segunda. A ver, dentro de lo que es el lenguaje y las nuevas tecnologías, te puedo mencionar lo que es la lingüística computacional, que actualmente se está basando en lo que es crear nuevos códigos y en esos nuevos códigos poner nuevos significados. Y eso sería como un lenguaje de programación que está resurgiendo, ¿ya? Eh, yo creo como tal que sí, digamos, las nuevas tecnologías nos están aportando para poder evolucionar lo que es el lenguaje, claro, pero las nuevas tecnologías como tal nunca van a poder replicar la forma de lenguaje que nosotros tenemos, ni siquiera un lenguaje de programación como tal. ¿Por qué? Porque lo que es el lenguaje de programación es bastante objetivo, lógico y formal. En cambio, lo que es el lenguaje, la lengua humana o el lenguaje humano es bastante caótico, es teclerito o es bastante multiforme, se podría decir, es algo que como tal no puede ser replicable por algún ente que sea netamente objetivo. Y por ejemplo, en ese caso te doy el ejemplo de la traducción. Hace muy poco una docente nos decía que tal vez las IAs puedan llegar a reemplazarnos a nosotros como lingüistas que están especializados en traductología. Pero es algo muy difícil que pase eso. ¿Por qué? Por el hecho de que los enunciados, las frases que damos y el modo de forma de comunicarnos varía según el contexto en el cual nos encontramos, varía según el objetivo comunicativo que tengamos. Y eso es algo que va a variar según cada región, que va a variar a nivel sociolectal, a nivel cronolectal. Entonces, una máquina no va a poder comprender eso, porque incluso dentro del lenguaje humano está lo que son las diferentes funciones, como la función emotiva y poética, que alguien netamente, un ente netamente objetivo, no va a poder traducir ello, o no va a poder interpretar eso, aunque le pongamos una cantidad de códigos que con el cual pueda desarrollar tal vez cierta lógica dentro de lo que nosotros decimos, dentro de la emotividad y lo poético, nunca va a poder realmente comprenderlo como tal.
Y bueno, esa es mi perspectiva con respecto a eso. No sé si respondí, Armando. Gracias. Súper. Muchísimas gracias, Gabriela, Armando, por tus preguntas. Fue una excelente charla y exposición. Te animamos, Gaby, a que nos sigas acompañando